Durante siglos la naturaleza ha sido mostrada como un escenario de equilibrio perfecto, armonía entre especies y belleza salvaje. Pero esa visión es incompleta, porque en el corazón de muchos ecosistemas reina algo muy distinto. Existe un lado oculto que rara vez se muestra. Un mundo donde la supervivencia no solo depende de la fuerza o la velocidad, sino también del engaño, la traición y, en ocasiones, del canibalismo. ¿Qué lleva a una madre a devorar a sus propias crías? ¿Por qué algunas especies matan a su pareja justo después del apareamiento? ¿Hasta qué punto un animal es capaz de manipular, fingir o traicionar para mantenerse con vida? No hablamos de leyendas ni de exageraciones. Son comportamientos reales, documentados, tan comunes en algunos hábitats como el vuelo de un ave o la caza de un depredador. La pregunta es, ¿por qué no se habla de esto? ¿Qué pasa cuando dejamos de ver a los animales como símbolos de pureza y empezamos a entenderlos como lo que realmente son? ¿Seres adaptados a un entorno implacable? En este documental vamos a explorar ese lado oscuro, el que la mayoría prefiere ignorar. Porque ahí, en los rincones más incómodos de la vida salvaje, se esconde una verdad que cambiará para siempre la forma en que miras el mundo animal. En la naturaleza, nada se desperdicia, ni siquiera la vida propia. El canibalismo, por más aterrador que suene, no es una excepción. Para muchas especies, devorar a sus semejantes no es una aberración, es una estrategia. En algunas especies de peces, como el tiburón toro, el canibalismo comienza incluso antes de nacer. Dentro del útero, los embriones más fuertes se alimentan de sus hermanos más débiles. Solo uno sobrevivirá. Una vida comienza con la muerte de otra, mucho antes de tocar el agua. En el mundo de los anfibios, ciertos renacuajos desarrollan mandíbulas más grandes que el resto. ¿La razón? Están diseñadas para comerse a otros renacuajos, no a otras especies, a los suyos. Una competencia silenciosa en cada charco. Y no son solo los más jóvenes. En especies como los hámsters o algunas arañas, son las madres quienes consumen a sus crías. Puede ser por falta de alimento, por estrés, o simplemente porque los instintos de conservación pesan más que cualquier vínculo. Pero tal vez uno de los ejemplos más inquietantes sea el del león. Cuando un nuevo macho toma el control de una manada, no duda en matar a las crías que no llevan su sangre, no para alimentarse, sino para eliminar la descendencia del rival y acelerar la reproducción de las hembras. Un infanticidio estratégico que parece frío, pero que la naturaleza repite sin culpa. ¿Por qué ocurre esto? ¿Dónde trazamos la línea entre instinto y brutalidad? La respuesta tal vez no esté en lo que vemos, sino en lo que no queremos aceptar. Que la naturaleza no tiene moral, solo tiene mecanismos que funcionan. Y si sobrevivir implica consumir a un igual, entonces eso es lo que ocurrirá. Sin drama, sin juicio, sin piedad. Pero el canibalismo es solo el primer rastro de una realidad aún más desconcertante, porque si algunos animales matan a sus propios hijos, ¿qué están dispuestos a hacer con sus parejas? El apareamiento debería ser el inicio de una nueva vida, pero en algunos rincones del reino animal es el final de una. En muchas especies, reproducirse no es un acto de unión, sino una batalla silenciosa entre supervivencia y necesidad biológica. Y para algunos machos, acercarse a una hembra puede ser una sentencia de muerte. Uno de los casos más conocidos es el de la mantis religiosa. Durante el apareamiento, la hembra, más grande, más fuerte, más voraz, puede decapitar al macho mientras aún copula con ella. Su cuerpo continúa transfiriendo esperma incluso sin cabeza. Una escena que parece sacada de una historia de terror, pero que responde a una lógica biológica brutal. Si el macho ya ha cumplido su función, su cuerpo puede convertirse en alimento para asegurar la supervivencia de la hembra y sus futuras crías. Otro ejemplo igual de inquietante es el de la viuda negra. Su nombre no es una metáfora. En muchas ocasiones, después del acto reproductivo, el macho es devorado por la hembra. Y no es por maldad. Es porque el acto de reproducción demanda energía, y el cuerpo del compañero es la fuente más próxima. Incluso entre los insectos más diminutos ocurre lo impensable. En ciertas especies de arañas marinas, el macho se adhiere a la hembra hasta que literalmente es absorbido por ella.
siendo digerido poco a poco mientras fecunda sus huevos. Pero el riesgo no solo está en ser comido. En algunos casos es simplemente ser descartado. Entre ciertos peces y aves, si el macho no cumple con una danza perfecta, un regalo específico o un comportamiento preciso, la hembra no solo lo rechaza, lo ataca. El cortejo se convierte en una prueba. Fallarla puede costarle la vida. ¿Por qué la naturaleza hace esto? ¿Acaso no hay formas menos violentas de reproducirse? La respuesta, de nuevo, no se basa en lo que nos parece justo, sino en lo que ha funcionado durante millones de años. En estos ecosistemas, el amor no es romántico, es selectivo, eficiente y a veces mortal. Pero hay otras formas de sobrevivir, algunas menos directas y mucho más astutas, porque mientras unos matan, otros fingen. No todos cazan, no todos huyen, algunos engañan. En el mundo animal la mentira no es una excepción, es una estrategia sofisticada, refinada por la evolución y en muchos casos más efectiva que la fuerza bruta. En la selva hay aves como el drongo africano, que ha perfeccionado el arte del engaño auditivo. Este pájaro imita con precisión los gritos de alerta de otras especies, y lo hace por una razón: provocar que los animales suelten su comida creyendo que hay un depredador cerca. El drongo entonces desciende y se la roba. En el océano, algunos peces abisales usan cebos bioluminiscentes que cuelgan frente a su boca como si fueran presas pequeñas. Sus víctimas, atraídas por la luz, se acercan sin sospechar, hasta que ya es demasiado tarde. Es la trampa perfecta. Ver para morir. Hay mariposas que se hacen pasar por hojas secas, ranas venenosas que imitan colores inofensivos e incluso insectos que fingen estar muertos para evitar ser devorados. No se trata de magia, ni de inteligencia en el sentido humano. Se trata de adaptación, de aprovechar la percepción del otro para sobrevivir. Pero el engaño va más allá del camuflaje. En algunos casos es psicológico, como el del cuco, un ave que deposita su huevo en el nido de otra especie. Cuando la cría nace, empuja a los verdaderos polluelos fuera del nido y recibe todo el alimento de unos padres que ni siquiera saben que están criando a un impostor. Un fraude perfecto desde el primer día de vida. ¿Hasta dónde puede llegar una especie para engañar? ¿Cuánto puede fingir para vivir un día más? En la naturaleza no existe la verdad como valor. Solo existe lo que funciona. Pero hay formas de engaño aún más siniestras, porque en algunos casos los animales no solo fingen, poseen, y lo que viene a continuación no es una metáfora. En el reino animal, el control no siempre se impone con garras o colmillos. A veces, ocurre desde adentro. Existen criaturas tan especializadas que no necesitan fuerza para dominar a otra. Solo necesitan acceder a su cuerpo, y en algunos casos, a su mente. Una de las formas más inquietantes de engaño en la naturaleza es el parasitismo con manipulación de comportamiento. Un ejemplo perfecto: el hongo Ophiocordyceps. Cuando una espora de este hongo infecta a una hormiga, no la mata de inmediato. En cambio, toma el control de su sistema nervioso, la obliga a subir por tallos de plantas hasta una altura específica, donde la humedad y temperatura son ideales para que el hongo se reproduzca. Solo entonces la hormiga muere, y de su cabeza brota una nueva espora, una muerte programada, una mente manipulada. Pero el hongo no está solo. La avispa esmeralda, por ejemplo, inyecta veneno en el cerebro de una cucaracha para dejarla consciente, pero sin voluntad. La arrastra viva o a una madriguera, donde pone un huevo sobre su abdomen. La larva nacerá alimentándose poco a poco del cuerpo aún vivo de su anfitriona. Y no son casos aislados. Hay peces manipulados por parásitos para nadar cerca de la superficie, donde son más fáciles de devorar. Ratones infectados que pierden el miedo a los gatos, para que el parásito que llevan dentro llegue a su huésped final. Marionetas biológicas. Vidas al servicio de otros sin siquiera saberlo. ¿Puede una criatura perder su voluntad por completo? ¿Y si esa voluntad nunca fue realmente suya? El parasitismo revela una verdad que incomoda, que en la naturaleza el libre albedrío no siempre existe, y que a veces ser devorado no es la peor parte. Pero no hace falta poseer a otro para traicionarlo.
En algunos casos, basta con abandonarlo. Y en el próximo capítulo, exploraremos a aquellas especies que dejan atrás a sus crías, o peor aún, engañan a otros para que las críen en su lugar. Criar a una cría requiere tiempo, esfuerzo y riesgo, mientras un animal protege a sus hijos, queda expuesto. No puede cazar como antes. No puede moverse con libertad. No puede pensar solo en sobrevivir. Por eso, algunas especies han encontrado una solución más sencilla: no criar a Dorraj un catalá a sus hijos en absoluto. El cuco común es tal vez el mejor ejemplo. En lugar de construir su propio nido, esta ave espera el momento justo en que otro pájaro, como un petirrojo o una alondra, abandona el suyo por un instante. Entonces deposita su propio huevo allí y se marcha. El huevo del cuco eclosiona primero. La cría nace más grande, más fuerte, y empuja fuera del nido a los demás polluelos. El nido queda solo para él. Durante semanas es alimentado por unos padres que no saben que están criando a un intruso. Un extraño que eliminó a sus verdaderos hijos, sin que ellos se den cuenta. Pero el cuco no es el único. Algunos peces hacen lo mismo. Ciertas especies de silúridos, por ejemplo, depositan sus huevos entre los de otros peces, y cuando nacen sus crías devoran a los compañeros de nido como si fueran alimento gratuito. En otras ocasiones, el abandono es total. Algunas tortugas marinas entierran cientos de huevos en la arena y se alejan. Ninguna regresará. Cuando las crías emergen, deben encontrar el mar por instinto. Muchas no lo logran, algunas mueren en el camino, otras son devoradas por depredadores antes de llegar al agua. En el mundo humano, abandonar a una cría sería imperdonable, pero en la naturaleza, si una estrategia garantiza que al menos uno sobreviva, entonces es válida, porque la crianza no es un acto de amor, es una transacción con la vida. Pero incluso entre los animales que viven en sociedad, donde se espera colaboración y orden, también existen fracturas. Y si te dijera que entre delfines, primates o hienas también hay traición, que incluso en los grupos más unidos hay alianzas ocultas, manipulaciones y actos de sabotaje, la siguiente parte nos lleva allí, a los conflictos invisibles dentro de los grupos sociales animales. La cooperación es uno de los pilares de la supervivencia en muchas especies. Pero donde hay jerarquías, también hay conspiración. En grupos sociales complejos como los de primates, delfines o hienas, las relaciones no siempre están basadas en solidaridad. A veces lo que parece cooperación es simplemente estrategia, una alianza temporal, una promesa disfrazada. Entre los chimpancés, por ejemplo, las luchas de poder son constantes. Un macho dominante no solo debe ser fuerte, también debe ser astuto, porque mientras lidera, otros planean su caída. Se han documentado casos donde varios subordinados se alían en secreto, simulan obediencia, mientras esperan el momento oportuno. Cuando el macho alfa baja la guardia, el ataque llega. Y el poder cambia de manos sin previo aviso. En los océanos, los delfines, animales famosos por su inteligencia y socialización, también juegan sus propias partidas de control. Machos se agrupan para separar a una hembra del grupo, aislándola durante días. Otros se infiltran en grupos rivales para observar comportamientos y sacar ventaja. Y si un miembro deja de ser útil, simplemente lo excluyen, sin palabras, sin juicio, sin remordimiento. Las hienas manchadas, conocidas por su matriarcado, también enfrentan luchas internas. Las hembras dominantes utilizan a sus propias crías como herramienta política. Una madre puede atacar a las crías de otra para asegurar la jerarquía de las suyas, o formar alianzas momentáneas con otras hembras para desestabilizar el orden establecido. En estos grupos, la traición no es la excepción, es parte del juego, porque en la naturaleza, la lealtad dura lo que dure su utilidad. Y la cooperación no significa confianza, significa conveniencia. Pero aún hay algo más inquietante. En algunos casos, no se trata solo de competencia, ni de engaño, se trata de memoria, de animales que recuerdan, que reconocen rostros, que no olvidan lo que les hiciste y que cuando pueden, vuelven por ti. Y eso nos lleva a un concepto que muchos consideran exclusivamente humano: la venganza. En la naturaleza, la mayoría de las reacciones parecen automáticas: cazar, huir, reproducirse. Pero en algunos casos, la respuesta no es inmediata, es planeada.
y puede tomar días, meses, incluso años. La idea de venganza suele asociarse al ser humano, pero cada vez más estudios y testimonios sugieren que algunos animales no solo recuerdan, sino que actúan en consecuencia. Los elefantes, por ejemplo, tienen una memoria extraordinaria. Son capaces de recordar rostros, rutas, voces y lugares durante décadas. En algunas regiones de África se han documentado ataques dirigidos a aldeas específicas, años después de que un miembro de la manada fuera asesinado por humanos. No fue un accidente, no fue un encuentro casual. Fue un regreso. Los cuervos también sorprenden. Se ha demostrado que recuerdan los rostros de quienes los han agredido, y no solo ellos. Transmiten ese recuerdo a otros cuervos. Una persona que capturó o maltrató a uno puede ser acosada, observada o incluso atacada por bandadas enteras, aunque hayan pasado años desde el primer encuentro. En el océano hay historias similares, orcas que han mostrado comportamientos agresivos repetidos hacia embarcaciones tras experiencias traumáticas. No huyen, no olvidan, esperan. ¿Qué significa esto? ¿Es instinto? ¿Condicionamiento? ¿O algo más? La línea entre reacción y decisión empieza a desdibujarse cuando los patrones se repiten, cuando el objetivo está claro y cuando el comportamiento no busca alimento, sino justicia. Pero la venganza no siempre es directa. A veces es simbólica. Destruir un nido, separar a una cría, desplazar a un rival. Actos que parecen fríos, pero están cargados de intención. Tal vez la naturaleza no tiene moral, pero en algunos rincones parece tener memoria. Y todo esto nos lleva a una reflexión inevitable. Si la naturaleza puede ser tan despiadada, tan estratégica, tan brutal, ¿por qué seguimos tratando de humanizarla? Tal vez el problema no es lo que hacen los animales, sino lo que nosotros esperamos que hagan. Durante generaciones hemos mirado a los animales con una mezcla de admiración y ternura. Los hemos convertido en símbolos de inocencia, en personajes de cuentos, en metáforas de lo que quisiéramos ver en nosotros mismos. Pero la naturaleza no es un espejo. No está diseñada para complacernos, ni para confirmar nuestras ideas sobre el bien y el mal. Está diseñada para funcionar. Y para que funcione, a veces es necesario matar, engañar, manipular, traicionar. No porque los animales sean crueles, sino porque la vida no siempre es justa. Y en el mundo salvaje, cada segundo cuenta. El canibalismo, el abandono, la posesión de cuerpos, la traición entre aliados, no son excepciones, son parte del equilibrio. Quizás no deberíamos temer al lado oscuro de los animales, deberíamos temer lo poco que estamos dispuestos a aceptar sobre lo que realmente son, porque cuanto más los comprendamos en su crudeza, más capaces seremos de protegerlos en su verdad. Y si después de ver esto, tu visión sobre la vida salvaje ha cambiado, entonces este viaje valió la pena. La naturaleza no necesita que la idealicemos, solo necesita que la respetemos como es.